Compañeros, compañeras, bienvenidos todos a La Lista de Todos, una nueva emisión de este diálogo mano a mano con nuestros precandidatos, con nuestras precandidatas de cara a las elecciones de este 12 de septiembre. Hoy llega el turno de hablar con un hombre que es fundamental dentro del mapa político, no tan solo a nivel provincial, sino también a nivel nación. Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, una pieza fundamental para entender todo lo que se ha logrado en materia de campaña de vacunación enfrentando la pandemia de COVID-19. Pero hay una historia que contar, hay una vida previa a este presente y a esta precandidatura. Hoy, Pablo Yedlin, el doctor Pablo Yedlin va a estar acompañándonos y hablando de lo que ustedes del otro lado seguramente quieren saber. Más allá de las propuestas, vamos a hablar también de la interna, vamos a hablar de la elección de 12 de septiembre. ¿Qué propone Pablo Yedlin en caso de llegar al Senado de la Nación? Pero también vamos a conocer un poco más de su vida personal, de su adolescencia, de su llegada a la política y su relación con el gobernador Juan Mansur. Arrancamos en minutos, quédense ahí en todas las redes sociales del PJ, nos pueden seguir, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como PJ Tucumán OC. Y por supuesto en nuestro canal de YouTube. En minutos arrancamos con Pablo Yedlin en La Lista de Todos. Te pido que este domingo nos acompañes con tu voto. Sigamos cuidando el futuro. Pablo Yedlin, precandidato a senador nacional por Tucumán. Lista 501A, Lealtad Peronista, Frente de Todos. Compañeros, compañeras, ahora sí nos metemos de lleno en La Lista de Todos, ya con el invitado, ya con el doctor Pablo Yedlin, ya como decíamos en un principio cuando presentábamos esta edición, un hombre fundamental en el mapa político de nuestro país en uno de los momentos más trascendentales, no digo de los últimos años, puedo decir de la historia de la humanidad, con el advenimiento de una pandemia que nos puso a todos ante un nuevo escenario a nivel global. El doctor Pablo Yedlin, precandidato a senador, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Hola, Bienvenido. Chiquillo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto estar acá en el partido con ustedes y poder, charlar en esta época, como decís, un año particular, unos años particulares, una época particular, pero con mucha esperanza, ¿no? En un futuro mucho mejor. Pablo, ya vamos a estar hablando, por supuesto, del ritmo de la campaña, del advenimiento de la primaria, de las elecciones del 12 de septiembre, pero quiero aprovechar la ocasión primero para dejar sobre tablas algo que me parece importante a nivel personal. Fue por goleada aquella vez que fuimos a nadar a Central Córdoba, también en el tren de una nota muy interesante que hicimos con Pablo en ese momento. ¿De dónde sale esa vida para la natación? O sea, a mí te tengo que decir, me sorprendiste. ¿De dónde llega eso? A ver, yo en algún momento hacía running, corría mucho y hacía mucho calor en algún verano, hace muchos años, debe ser como 6 años. Y entonces empecé a ir a una pileta, empecé con un profesor y me enganché. Yo no había nadado de chico. Sabía nadar, sí, pero no competía, digamos. No soy un nadador de toda la vida, soy un nadador de grande, digamos. Y me divierto mucho y sigo entrenando, digamos, prácticamente todas las semanas, 1 horita, 2 horitas por día intento hacer. Ahora con la campaña mucho menos, sí, pero ayer, por ejemplo, pude nadar y hoy creo que voy a poder nadar de vuelta y así día a día. ¿Cuánto tiempo le metes? Yo voy a gimnasio 1 hora. Y media. Una hora, entre que entro, 55 minutos nado y entre que entro y salgo 1 hora. La capacidad pulmonar debe venir bien, entonces. Hay una cosa anda bien, sí. Aparte es un entrenamiento muy exigente, digamos, pero divertido. A mí, yo siempre le digo a la gente que quiere hacer deporte en el consultorio, se lo decía, sí, a los papis, porque siempre me preguntaban, doctor, ¿qué deporte me recomienda para mi hijo? ¿Viste? Sí. Y en realidad hay que hacer el deporte que a uno le guste. Tal cual, sí. Porque no sirve de nada que te quiera, la natación es muy completa, sí, pero si no te gusta nadar, no sirve para nada. Sí, la bicicleta es muy buena, pero te tiene que gustar andar en bicicleta. El deporte que más te guste para que puedas hacerlo en forma consistente en el tiempo, ¿no? No fue por tanta goleada, diría que fue un empate. No, si yo me acuerdo que terminé con flotadores, viste, lo de los pibes, los chiquitos, terminé con un unicornio, acá toda una cosa. Lo quería utilizar de puntapié inicial, Pablo, pero sabes que me interesa mucho el conocer un poquitito más de Pablo. ¿Sí? Vamos a hablar también del doctor Yedlin, del precandidato a senador, del diputado, presidente de la Comisión de Salud en la Cámara Baja. Pero contame un poco de ese Pablo que se vio ante la idea de ser un profesional de la salud, el antes. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo soy el hijo del medio de 3 hijos varones, de una padre y madre médico, clase media, Tucumán, San Miguel de Tucumán. Mi papá tucumano, mi mamá tucumana, ambos. Mi papá otorrinolaringólogo, mi mamá anatomopatóloga. Estudiamos acá el primario, el secundario, y mi hermano mayor había empezado a estudiar medicina. Sí.
y empecé yo también a estudiar medicina, y después mi hermano menor también, o sea que somos 3 hijos médicos de esa familia de padre y madre médica. Es una familia bastante compleja. Tradición de galenos. Sí. Y ahora yo tengo de mis 3 hijos, 2 estudian medicina, o sea que esto es una cosa que aparte parece que está complicada para zafar. Pero bueno, yo terminé la facultad acá, me fui a Buenos Aires, hice la residencia de pediatría en el Hospital Italiano, que en ese momento era dentro de los hospitales disponibles para hacer pediatría quizá uno de los mejores, porque ahí había un pope de la pediatría que se llamaba Carlos Gian Antonio, que fue el pediatra más famoso que tuvo la Argentina. Hice ahí la residencia hasta el 95, me casé durante la residencia en el primer año con mi novia en ese momento, actual mujer, que es tucumana, profesora de inglés, y que viajó a Buenos Aires, nos casamos y ya se quedó a vivir conmigo allá. Tuvimos nuestra primera hija en Buenos Aires, nació en el Italiano, o sea que tengo una hija porteña, y después hice terapia intensiva infantil, o sea, desde la pediatría a la terapia intensiva infantil, y así volvimos a Tucumán. Volvimos a Tucumán con un proyecto interesante, con 2 socios médicos de acá, que era abrir una terapia intensiva pediátrica privada nueva, había una, y abrimos la segunda en ese momento. ¿De qué año estamos hablando, Pablo? 1995. 1995, sí, ahí volví. Yo del 90 al 95 estuve en Buenos Aires. Mi hija es de ese año, del 95. No llegaba de añito cuando nos mudamos de vuelta para acá. Y sí, hiciste la apuesta de venir para acá. Sí, porque yo me iba a ir a Estados Unidos a hacer había dado la reválida y me iba a ir a hacer nefrología infantil. ¿Nefrología? Sí. Y ya tenía inclusive las entrevistas organizadas, todas, pero surgió la posibilidad de laburo y yo con el bebé y mi mujer y todo decidimos volver. Y la verdad que no me arrepiento porque, bueno, así la historia cambió mucho después, pero estuve trabajando acá en el sector privado. Después de esa terapia intensiva abrí otra terapia intensiva, me fui de ese primer sanatorio, fuimos a otro, abrimos una segunda terapia ahí. Y en ese momento con Sandra Tirado, la segunda vez. Sí. Y bueno, la primera estuvimos con el doctor Avellaneda, con el doctor Dios, que abramos la primera. Bueno, el asunto es que en el año 2003, cuando empieza acá, cuando José Alperovich era gobernador electo, Juan Mansur le es llamado por Alperovich a hacer un diagnóstico de situación del sistema de salud de la provincia de Tucumán. Recordarán que en ese momento Tucumán era famosa por los temas de desnutrición, había mucha historia con la mortalidad infantil. Algún presidente allá lejos en el tiempo dijo que era una provincia inviable. Inviable, y su ministro de Economía también, exactamente. Así que cuando llega Mansur, ¿de dónde lo conozco yo? Mansur lo conozco porque es menor que yo y había estudiado medicina con mi hermano menor. Sí. Estudiábamos en casa. En casa era una casa con todo médico, mi hermano mayor estudiaba medicina, nosotros estudiábamos medicina y ellos también, los menores, venían atrás. Y entonces ahí nos conocimos. Cuando Mansur viene, él era secretario de salud en La Matanza. La Matanza, sí. Claro, con Balestrini. Sí. Un pope el peronismo, ¿no? En ese conurbano bonaerense, en ese momento de tremenda crisis política y económica, había hecho una muy buena gestión en La Matanza en ese momento. Y trabajando con OPS y con Ginés González García en ese momento, le recomiendan a Alperovich que había un tucumano que estaba de secretario de salud en La Matanza, ¿por qué no lo entrevistaba para hacer un diagnóstico de la salud de Tucumán? Viene Mansur y cuando Mansur viene me llama y me dice, necesito que me des una mano. Y le digo, mira, Juan, yo soy pediatra, tengo esta especialidad. Sí, porque ese es el problema que tenemos un problema con la mortalidad infantil. Y así fui, que entré en este asunto y después terminó siendo Ahí fue el primer paso. Sí, Mansur terminó siendo el ministro de Salud de Alperovich y yo secretario de salud de Mansur en ese momento. Y así cambió mi vida, digamos. Tentadísimo en agarrar esa curva que ya la estamos viendo, que es la vida política, pero antes de llegar ahí, Pablo, ¿sabes qué quiero aprovechar para preguntarte puntualmente por tu papá? Quiero confesarte algo, es vecino mío, tu papá vive en Barrio Sur, y hace poco por cuestiones también de haberlo visto y conocerlo a tu papi, desayunando viendo las Olimpiadas con tu viejo. Me sorprendió la vitalidad de este hombre, pero algunas cositas y algunas fotos que vi por ahí. Pero cuéntame de tu viejo, digo, la influencia y también de tu mami, digo, la influencia que los padres tienen en uno. ¿Cómo la sentiste vos? Porque hablamos de, casi parece un destino manifiesto, ¿no? La cosa de la medicina en tu familia, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese vínculo con papá y mamá? No, bien, nosotros una familia muy armónica, mis viejos, una pareja entrañable, inseparable. Bueno, mi mamá falleció hace poquito. Mi papá 89 años hoy, trabajando hasta hace poquito en el consultorio, y una persona con muchísima vitalidad, un tipo súper optimista, de esas personas que nunca
nunca ve nada malo de lo que pasa, todo tiene alguna cosa positiva en la vida. Ese era mi papá. Mi mamá era más pensadora, más intelectual, si querés decirlo, ambos muy lectores, en esa época en donde todo el mundo leía mucho, viste que ahora muchos chicos ya no leen tanto, digamos, ¿no? Pero en esa época leían mucho, nosotros hemos heredado ese vicio. Y bueno, la verdad que cuando yo en algún momento quise decir que quizás hacía ingeniería electrónica, en ese momento mi papá me sentó y me dijo, no, ¿qué ingeniería electrónica? Ingeniería electrónica. Haces medicina y después bioingeniería. Así que algún mandato hubo, no me arrepiento para nada, me encantó la medicina y la pediatría, pero de verdad que algún mandato hubo. La verdad es que ellos la pasaron bien con la profesión, fueron ambos médicos de hospital público, se jubilaron en el Padilla los dos, fueron jefes de servicio cada uno en otorrinolaringología mi viejo, en anatomía patológica mi mamá, se jubilaron. Y después siguieron haciendo, digamos, consultorio privado muchos años posteriormente, ¿no? Pero sí, siempre han sido un ejemplo para mí, un ejemplo de vida más que nada, ¿no? De vida, de afecto, de cariños, gente. Nosotros siempre decimos con mis hermanos que el mejor Yedlin es él. Porque viste que siempre en la política dicen, no, porque vos sos mejor que el otro, porque nos conocen a los dos, qué sé yo. Y no, el mejor es mi viejo, es el bueno, sí, además, es el Yedlin bueno. Hablo por lo poco que lo conozco a tu papá, eso que decías vos de la vitalidad, salí con buena energía cuando habla con tu viejo. Exactamente. Che, Pablo, me voy a tu adolescencia. Quiero la vida de estudiante de la secundaria. Viste que si hay un momento clave en la vida de todos, es ese, te va determinando también un montón de cosas. En tu caso, ¿cómo te marcó? No, yo hice jardín de infantes, primaria y secundaria en la Escuela Integral Argentina Hebrea Independencia, de la comunidad judía. Era una escuela bastante endogámica, si querés, de la comunidad, pero bien, la verdad que siempre con activismo comunitario, deportivo. Yo en esa época hacía un deporte que ese sí que no competiste conmigo, hice muchos años esgrima. No, pero no tengo chance, no sé, el florete. Los tres hermanos, y así, mira, siguiendo esta cosa así de pareja, hicimos esgrima muchos años, ¿sí? Mirá. Por una cosa rara, porque el maestro de esgrima en ese momento fue paciente de mi viejo en el consultorio. Le dije, ¿ustedes, sus hijos, qué hacen? Bueno, sí. Terminamos haciendo esgrima, fuimos campeones, tenemos campeones tucumanos de espada, de florete, de sable, en aquella época, en el complejo Ledesma. El complejo Ledesma. Y fue muy divertido. Viajamos por el país, todos. En general acá ganábamos, cuando íbamos afuera nos reventaban. Se ponía más difícil la competencia. No, perdíamos, claramente perdíamos. Fuera de la provincia, pero acá ganábamos, pero afuera perdíamos. Pero bueno, no, bien, no, una adolescencia con mucho trabajo, digamos, comunitario y bueno, bien, con unos grandes amigos del secundario que siguen siendo amigos, una escuela mixta, 22, 11 varones, 11 mujeres. Así que bien, la pasamos bien. La verdad. Sea, en el recorte que hicimos de tu vida antes de la llegada plena a la política, vos mirás para atrás y tenés como ese antecedente que te dibuja una sonrisa. Total. Mi vida entera. La verdad que yo no me puedo quejar. Tu familia actual. Tu familia actual, recién algo me comentabas de tu esposa, de tu hija, claro. de tu familia. ¿Qué punto de apoyo importante imagino en esa primera época? ¿No? En 1995 volvés a Tucumán, tomás una decisión importante con una hija de 1 año. Exactamente. Así volvemos. Mi mujer primero que me acompañó a Buenos Aires para la residencia, durísimo, porque la residencia es un lugar que suena romántico, pero la residencia es tremenda, porque primero la misma residencia te obliga a tener guardias, 9 guardias, 8 guardias por mes. Y después la vida, porque para juntar plata con lo que te pagaban en la residencia tenías que hacer muchas guardias más. Así que me la pasaba de guardia y ella estaba bastante sola en una provincia, en una ciudad enorme como Buenos Aires y con pocos amigos. Así que se la bancó muy bien. Y bueno, volvimos y nació Solana acá. Bueno, nació Solana en Buenos Aires y después acá Julián y Naomi, que ya son tucumanos los dos, nacieron posteriormente en el 97 y en el 2000, ¿no? Así que bueno, los chicos fueron al mismo colegio que fui yo. Y hoy hay una que estudió inglés y ya está recibida, la mayor. Como la madre. Y los otros 2 están terminando medicina. Uno está terminando y la otra viene en 4º año, un poquito por detrás, como el padre. Claro. Así que, pero bien, la verdad que el ingreso a la política fue un golpe en mi familia, el ingreso a la política. Eso te quería preguntar. Porque ellos venían con una mirada mía, digamos, de profesional, yo trabajaba muy bien. Habíamos abierto un policonsultorio con mis viejos y mis hermanos ahí en la Bolívar. Y nos iba bien, y la terapia y esto, y habíamos generado un nombre y muchos pacientes y todo, y la cosa era bastante tranquila.
Pero bueno, el inicio de la política, viste cómo es, con la gente que no está en la política tiene un montón de prejuicios. Claro, Yo era por uno supuesto, el primero por de los supuesto, llenos de prejuicios, sí, que los sí. políticos son toda una basura, que los políticos son todos unos ladrones, que te vas a ensuciar el nombre, que tengo que decir, algo de eso pasa cuando uno se mete en la política, porque uno se mete en un terreno muy complejo. Por supuesto que la mayoría de los políticos somos honestos, la mayoría de los políticos no hacemos lo que podemos para mejorar la vida de la gente, pero como en toda, y sobre todo en este tema y en todo el mundo es lo mismo, ¿no? Hay una exposición enorme Tal cual. y bueno, la familia la sufre, porque obviamente que la familia sufre cuando en los diarios y todo, pero bueno, han aprendido a acompañarme, ¿no? Y hoy lo disfrutan, qué sé yo, de alguna manera. Pablo, vamos a seguir hablando en minutos con vos. Aprovechamos también a los compañeros, a las compañeras que están del otro lado. En todas las redes, ya saben, en nuestro canal de YouTube, PJ Tucumán OC. También estamos en Instagram y estamos en Facebook. En el siguiente bloque nos metemos con la coyuntura, con la política, con la relación y el vínculo que ha llevado a que Pablo Yedlin forme parte de uno de los elementos fundamentales dentro del mapa de la política en la provincia y a nivel nacional. Ya venimos. En estas elecciones se elige quiénes van a representar a los tucumanos aquí, en el Congreso Nacional, donde vengo haciendo este trabajo hace 4 años. Tengo el orgullo de ser el autor de leyes como la ley de vacunas gratuitas, la ley de receta digital y la más importante hoy, la ley de compras de vacunas COVID. Acá me conocen y respetan todos, hasta la oposición. Como senador voy a seguir cuidando el futuro de todos los tucumanos. Sigamos cuidando el futuro. Pablo Yedlin, precandidato a senador nacional por Tucumán. Lista 501A. Lealtad peronista. Frente de todos. Compañeras, compañeros, seguimos en la lista de todos. Ya hemos empezado a hablar con Pablo Yedlin, en este caso, un primer bloque sobre su vida. Hemos visto ese libro de la vida de Pablo Yedlin en el que, bueno, el resumen es este, ¿no? Una cosa positiva, una cuestión positiva en cuanto a lo que le queda de la niñez, de la adolescencia, el vínculo con la familia y el apoyo de su familia en el momento en el que decide volver a Tucumán. Tengo 3 invitados, ya después te voy a contar por qué están acá. Están acá Eva, está Juan, está Néstor, después te explico, lo vamos a tener aquí, no hay café para ellos, pero ya están presentes. Pablo, vamos a hablar de política, y en tu vida la política llega de la mano, como nos has comentado en el primer bloque, del gobernador de la provincia, de Juan Mansur. Contame de ese vínculo, quiero conocer más en profundidad el vínculo con Juan. Juan era compañero de mi hermano Gaby, que es menor que yo, 2 años menor, el ministro de Desarrollo Social actual, compañero en inglés. Sí. Y cuando terminan el secundario, ambos empiezan a estudiar medicina. O sea que él estudió con mi hermano Gaby prácticamente en mi casa los 7 años de la Facultad de Medicina, mientras yo, durante 5 años, porque claro, yo me recibí 2 años antes que ellos, compartimos el lugar de estudio, digamos, que Sí. En esa época en mi casa nos despertábamos a las 7:30, estudiábamos hasta el mediodía, comíamos y a las 2 de la tarde volvíamos a estudiar hasta las 8 de la noche, más o menos. Ese era nuestro ritmo de estudio, más allá que salíamos a clases y volvíamos. Sí. Pero, digamos, o sea, ahí Juan es una persona muy sociable, qué sé yo, así que teníamos vínculos también, qué sé yo, jugamos al rugby alguna vez juntos y estas cosas. Pero básicamente él es amigo y coetáneo de mi hermano Gabriel. Gaby. Pero cuando Juan vuelve a Tucumán, Gaby no estaba en la provincia y entonces la relación se establece conmigo, y sobre todo porque yo era pediatra y el tema acá de salud tenía que ver más con la mortalidad infantil. Entonces, con un grupo de pediatras y yo encaramos el tema de la transformación de lo que fue nuestras neonatologías y nuestras maternidades, que permitieron bajar la mortalidad infantil. Ahí quiero parar. Porque, por supuesto, hoy, dada la actualidad, uno te tiene, como decíamos también, presidente de la Comisión de Salud en una pandemia, mamita, pero ojo que te estrenaste en política y en ese vínculo entre medicina y política con una nada sencilla. Una situación muy difícil, muy complicada. muy Contame de complicada. ese momento. Muy complicada porque la verdad es que la salud pública de la provincia de Tucumán hasta ese año era calamitosa, por varios motivos, pero básicamente había faltado voluntad política de generar los cambios. En ese momento en Tucumán, que teníamos la mortalidad infantil más alta de la Argentina, competíamos con Formosa en ese momento, la mortalidad infantil del sector público era 3,5 veces más alta que la del sector privado en Tucumán. O sea que vos, si tenías la desgracia de estar sin obra social y ibas al hospital público, tenías 3,5 veces más posibilidad de morirte que si estabas en un sanatorio privado. Eso se acabó.
Se acabó a partir de ahí, se acabó porque hubo decisión política, en ese momento el gobernador Alperovich, de Mansur como ministro y después yo como ministro 8 años más, de transformar el sector público de salud en un sector equiparable al nivel de salud de cualquier lugar de la Argentina y del sector privado tucumano. Había una enorme diferencia. Acá vos tenías en el sector privado pacientes prematuros sobrevivían. Los prematuros en el sector público no sobrevivían. Nosotros, vos fíjate, un chico de menos de 1.500 gramos, que es un prematuro, el 1% de los nacimientos son de ese peso. Menos de 1.500 gramos, tenía el 90% o más de posibilidad de morir si nacía en el sector público. Hoy tienen el 80, 85, 90% de sobrevivir. ¿Por qué? No había respiradores, no había enfermeras, no había médicos, no había capacidad de respuesta. Esa revolución que se hizo en Tucumán y que tiene como emblema la maternidad de las Mercedes y su nueva torre, el Hospital del Este y su maternidad, la nueva maternidad de Concepción, es una revolución silenciosa, pero que cambió la vida de cientos y cientos y cientos de niños de Tucumán que no tenían chance en ese momento y que hoy la tienen. La verdad que fue, te digo las cosas, si vos me decís, bueno, a ver, ¿de qué te sentís más orgulloso? Y yo una de las cosas que más orgulloso me siento es de haber cambiado la mortalidad neonatal y con eso la infantil en la provincia de Tucumán en esos años. Por supuesto que con un gran equipo de trabajo, porque uno es la cara visible de un equipo enorme, ¿no? Pero sí. Y de la voluntad política, porque nosotros tuvimos en un momento que nombrar 100 enfermeras neonatales, hubo que hacer cosas de alto costo político y económico, y se tomaron las decisiones correctas en ese momento y la cosa cambió. Me gusta mucho cuando pasan este tipo de cuestiones, más allá de lo personal, como en el bloque anterior, que contaste por ahí cositas que alguno no conocía. Cuando hablamos de la gestión, yo lo quiero remarcar a esto, compañero, compañera, estamos hablando de uno de los momentos más duros, cuando Tucumán era noticia porque se morían los pibes. Tucumán era noticia porque se morían las criaturas. Venía Lanata y hacía las propagandas. Bueno. Venía, exactamente, Jorge Lanata acá y era la imagen de la desnutrición infantil. Esto no es un hecho menor. La verdad que está bueno que lo destaques, pero ¿sabes qué pienso también? En la política, a veces la memoria pierde algunos... Es corta, corta, ¿no? Es cortísima con algunas cosas, porque esto que estás contando vos, que fue algo trascendental y es algo trascendental, muchas veces hay gente que o no se acuerda o prefiere no acordarse. ¿Sentís esa cierta ingratitud algunas veces? Sí, yo creo que hay gente que no se acuerda o no quiere acordarse, y también hay mucha gente joven que se incorpora a la política que no ha vivido esto o no lo ha vivido de esta manera, digamos, ¿no? Aquellos, la verdad que la mayoría de la gente es sana, la verdad que la mayoría de la población es sana. Entonces aquella gente que no ha conocido un hospital público antes, que es la mayoría de la gente. Por ejemplo, hay gente que cree que el Hospital Padilla siempre es como hoy el Hospital Padilla. La gente cree que el Hospital Padilla podía antes hacer trasplante de riñón. No podía. Exactamente. O que los quirófanos del Hospital Padilla son los quirófanos que hoy tenemos, o la terapia intensiva del Padilla siempre existió. O la guardia del Padilla. O bueno, te puedo seguir, las torres de clínica, de cirugía del centro de salud, los quirófanos del centro de salud, el hospital, la neonatología en Concepción, el Hospital Completo del Este, el Néstor Kirchner. No existían, se trabajaron, se hicieron, necesitamos financiamiento, requerimos los planes y no es solamente construirlo, como se ha demostrado en muchos lugares del país, que vos construiste hospitales y nunca lo pudiste hacer trabajar. Acá se construyeron y trabajaron. Y la verdad es que eso cambió. Tucumán en ese sentido, porque vos no podés tener una provincia que sea productivamente buena, autosustentable y todo, si tu salud pública es un desastre, porque las empresas no van a venir a un lugar donde la gente se muera si no tiene que morir. Bueno, estas cosas, nosotros no teníamos angiógrafos, no teníamos tomógrafos en los hospitales, no había resonador magnético en los hospitales, no era un tema solamente tecnológico, el sector privado lo tenía, el sector público no lo tenía, había falta de decisión política. Tiene por detrás una serie de responsables en esto, pero bueno, lo cierto es que hoy esa etapa se ha superado y hoy tenemos que ir por otras etapas, ¿no? Antes de llegar a esas etapas y antes de hablar también de lo que el compañero o la compañera quiere escuchar, lo que propone Pablo Yedlin en caso de llegar al Senado de la Nación, presidente de la Comisión de Salud en Cámara de Diputados durante una pandemia, alumno todo suyo. Qué momento también importantísimo en tu vida. Sí, fue por supuesto que cuando asumimos la presidencia, en ese momento no había pandemia, Sí. Entendíamos y teníamos un montón de proyectos que hacían al tema de la salud pública, a la reforma del sistema de salud, a distintos temas que hacen al tema de la salud en las provincias, pero bueno, la pandemia empezó casi inmediatamente y tuvimos que enfrentar esta situación con una Cámara en minoría. O sea, nosotros no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, tenemos la primera minoría, pero definitivamente no tenemos quórum, necesitamos alianzas para todos los temas.
Y la pandemia complicó mucho la tarea, primero porque había temas urgentes de salud que sacar, pero también porque no podíamos viajar, porque se suspendieron los viajes, porque había que usar sistemas remotos, porque la oposición no los autorizaba, porque teníamos que de alguna manera querían hacerlo ellos presenciales, no se podía hacer. Toda esa dificultad que tuvo la Cámara de Diputados, me parece que también en una cosa que por ahí no se ha destacado suficiente, logró sesionar en forma remota, votar, firmar dictámenes con firma digital, dar las discusiones, con un sistema de identificación facial de cada uno de los diputados para dar seriedad y tranquilidad a la gente en los votos y todo, que fue impecable realmente en el poco tiempo que se hizo y los resultados que tuvo. Sacando eso, la verdad que hubo temas muy significativos y creo destacar, me parece que en la pandemia, el tema, por ejemplo, de receta digital. Sí. Una de las necesidades que surgieron y que hubo resolución en ese sentido era para que la gente no tenga que ir al médico a obtener la receta, que se pudiera hacer una receta digital y la ley argentina no lo permitía. Cambiamos la ley. Hicimos una nueva ley y la cambiamos. Eso hoy, en la Argentina, todo el mundo puede tener una receta digital por una ley nuestra. La compra de vacunas COVID. De pronto apareció la posibilidad, todavía no había vacunas, pero empezó a haber la posibilidad de que los laboratorios venían trabajando en futuras vacunas y que esas vacunas terminaran siendo útiles. Empezamos a trabajar en un proyecto de ley de compra. Los laboratorios nos dijeron, va bien, le vamos a vender, pero necesitamos que sea confidencial, necesitamos que si hay problemas, las indemnizaciones por problemas las paguen ustedes, necesitamos que si hay algún problema legal lo hagan en nuestras casas matrices. La oposición dijo, no, es un escándalo, nosotros no podemos hacer esto. Le dije, muchachos, si no hacemos esto no hay vacunas. Conseguimos los consensos. Porque la otra cosa que es importante, me parece, es que cuando no tenés mayoría necesitas generar consensos. Pudimos hacer los consensos, sacamos las leyes, a pesar que discutí, mira, yo en la comisión mía de salud está Graciela Ocaña, para que vos tengas una idea de los muchachos que están ahí. Un eje interesante de debate. Claro, por eso. O sea, hay gente realmente que no comparte nuestras ideas de mundo, digamos, pero hemos conseguido trabajar con ellos, sacar el consenso necesario, y hoy las vacunas de COVID en la Argentina, todas las vacunas, desde las norteamericanas, las inglesas, las rusas, las chinas, todas se han comprado porque tenemos esa ley que también la hicimos nosotros. Entonces, son cosas que uno ha sentido que en parte ha colaborado. Y mirá, y otra cosa del Congreso que quiero decir. Sí, por supuesto. Yo soy parte de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que es la comisión que evalúa los DNU. Todos los DNU del presidente de restricciones, fui miembro informante en la comisión. Y tuvimos que discutir con la oposición cada uno de estos DNU a lo largo de toda la pandemia, explicando y dándole dictamen positivo a esas medidas que fueron tomadas, como la cuarentena más larga de la historia, todas falsedades que todo el mundo utilizó, que tuvimos lamentablemente que utilizar, porque al principio no había vacuna, y porque aparte las vacunas llegaron tarde. ¿Por qué llegaron tarde? Porque el peronismo es malo, porque Alberto Fernández, no, llegaron tarde porque vivimos en la punta del mundo, porque somos del hemisferio sur, porque somos más pobres que el resto del mundo y porque los laboratorios nos vendieron cuando quisieron vendernos. Y recibimos la vacuna cuando pudimos recibirlas, en la cantidad que necesitábamos nosotros. Entonces, me parece que sí nos sentimos que hemos hecho una tarea en ese sentido, sentimos que hemos trabajado, le hemos dado el soporte al presidente y a la vicepresidenta en la Cámara de Diputados en el tema sanitario, y creemos que eso ha sido importante. La historia dirá, cuando podamos evaluar todo al final de esto, cómo nos fue con la pandemia. Si vos me preguntás a mí, y esto no tengo los datos finales, no le ha ido tan mal a la Argentina como dice la oposición. No nos ha ido tan mal, nos ha ido mal. 110.000 muertos, es terrible. Pero vamos a esperar el final de la historia para poder hacer una evaluación real desde el punto de vista sanitario y técnico. Perfecto. Me estás marcando un intervalo del otro lado. Vamos a parar la pelotita. Quiero que te vayas preparando porque sé que sos un hombre de proyectos, sos un hombre que planifica la llegada al Senado. Quiero que en el bloque que viene hablemos un poquitito sobre eso, sí, sobre lo que propones una vez sentado en la Cámara Alta del Congreso de la Nación. Y de esta forma, señora, compañero, compañera, como si fuésemos locutores de vieja data, un corte, una quebrada y ya volvemos. Dale. Este domingo, sigamos cuidando el futuro de Tucumán. Sigamos cuidando el futuro. Pablo Yedri, precandidato a senador nacional por Tucumán. Lista 501A. Lealtad peronista. Frente de todos.
Ahora sí, compañeros, compañeras, seguimos en la lista de todos. No te olvides, en el canal de YouTube, también en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, también en Twitter, PJ Tucumán OC. Vas a encontrar los enlaces y la posibilidad de ver el diálogo de hoy con Pablo Yedlin. Ha habido una decisión política. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, elección de medio término y, por supuesto, el gobernador de la provincia, Juan Mansur, dijeron: esta es la lista de todos. Estos son los candidatos, este es el peronismo para llegar al Congreso de la Nación. Pero surgió una interna. Surgió una interna en la vernácula, en la nuestra, en el día a día. Te tengo que preguntar, Pablo, la lectura tuya del momento que se vive con esa interna. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas? Para mí, te digo la verdad, inoportuna. Te diría que creo que hay un tema de tiempos ahí, de un grupo de compañeros que entendieron que era momento de jugar, quizá vieron alguna debilidad en el momento pandémico y decidieron que era un momento de instalarse para el 2023, cosa que por supuesto es absolutamente permitido, que cada uno tenga sus propias apetencias personales, pero como decía el general, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Si uno invierte esta característica, bueno, genera este problema. Yo creo que es una interna que, bueno, no nos hace bien, a ninguno nos hizo bien esta interna. Esperemos que el 12 quede claramente definido quién conduce. Nosotros, es muy raro, porque a mí te preguntan en Tucumán, ¿y por qué la interna? Que a Mansur lo conoce todo el mundo en Buenos Aires, y a Osvaldo no lo conoce nadie. Entonces, de verdad, una persona, un referente, que es presidente del Partido Justicialista, que es vicepresidente por primera vez en 70 años del Partido Justicialista a nivel nacional, que es un amigo personal del presidente, que tiene reuniones con la vicepresidenta, fue ministro de Salud de la vicepresidenta cuando era presidenta 7 años, tiene todas las relaciones con los ministros actuales del gobierno, le surge una interna con el vicegobernador, que todo el mundo entiende que es por un tema de posicionamiento para el 23, con una candidatura testimonial, y la verdad que debilita un poco la conducción. Entonces lo que creo que el peronismo tiene que ser es muy duro en esta interna, y el 12 acompañar fuertemente a nuestro gobernador, que es el conductor. El peronismo es así, es vertical, y una vez definido eso, sí, que todos abramos los brazos y todo lo que se haya dicho en la interna de alguna manera quede atrás, para poder dar la verdadera discusión, que a qué país queremos ir en la pospandemia. Exactamente. Se abre ahí otro capítulo que seguramente también nos va a encontrar hablando, Pablo, sobre lo que nos va a deparar la política en cuanto a camino electoral hacia noviembre. Propuestas. Vos sabés que es ese también el quid de la cuestión, que más allá de, no digo definir el voto, pero sí que le interesa al compañero, a la compañera. Yo tengo mucho chico joven, mucha compañera que está del otro lado, mucho compañero que algunos ya peinando canas, otros más jóvenes, que quieren saber qué propone Pablo Yedlin. Sí. En caso de llegar al Senado. Obviamente que en el tema sanitario hay una serie de propuestas, pero me querría contarles algunas cosas que son extra sanitarias, ¿no? Por un lado, o sea, que no tengan que ver con salud. Por supuesto, en salud tenemos varias propuestas que vienen arrastradas de la Cámara de Diputados. Las mencionan nada más: la ley de enfermería, la ley de oncopediatría, hay una ley de VIH. Todas esas cosas van a llegar al Senado y, por supuesto, le vamos a dar trámite para que se transformen en leyes, ¿no? El sistema de salud argentino requiere una reforma que genere más equidad para el acceso. Pero sacado eso, y desde el Senado, representando a la provincia de Tucumán, y que en forma mucho más ecuánime que lo que pasa en la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados somos 9 diputados tucumanos contra 100 de la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, es muy difícil salir del centralismo. Nosotros sí necesitamos, a partir de los presupuestos y a partir de las decisiones políticas de un presidente que mira al interior de la Argentina, generar la inversión pública necesaria en la provincia de Tucumán para que la inversión privada venga a la provincia de Tucumán. Nosotros necesitamos hacer las carreteras que necesitamos, la autopista, las termas, la doble vía a Concepción, tenemos que hacer la autopista al aeropuerto, tenemos que hacer la polimodal de carga, tenemos que realmente tener una estación polimodal de ferrocarril para llevar la carga nuestra. Tenemos que trabajar en mejor y más energía de calidad, conectividad de internet de calidad, ampliar la posibilidad de parques industriales con tasas fiscales especiales para que la industria quiera venir a Tucumán. La Argentina sale con más educación y con más trabajo. Hay una propuesta también que vamos a acompañar del ministro Trota de llevar el presupuesto de salud pública, aumentarlo aún más, de 6 a 8,5%, nos parece que está bien. La Argentina se salva con más y más educación, eso no hay ninguna duda, el futuro está en la educación, por supuesto la base es la salud, pero el futuro es la educación. La inversión pública como herramienta expansiva de un presupuesto que genere
que genere actividad económica y que permita la inversión privada. O sea, creemos en ese país, en un país en donde la inversión pública genere el terreno, en donde la inversión privada siembre y genere trabajo. Nosotros necesitamos un país con más educación ligada al trabajo, sí, y con trabajo, sobre todo trabajo para los jóvenes. Eso va a generar que todos los otros problemas que hoy la sociedad tiene disminuyan, la inseguridad entre ellos. O sea, no es que no tenemos un problema de seguridad, pero el problema de seguridad no se soluciona solamente con más prisiones que hay que hacer, con alcaldías que hay que hacer, con policías que hay que entrenar y con armas que hay que comprar y cámaras. Todo eso hay que hacer. Pero tenemos que tener un país en donde los jóvenes tengan un futuro, que tengan un futuro de trabajo, de integración, donde estén mejores los hijos que los padres. Es el futuro que soñaron los que hicieron el movimiento peronista. Nosotros queremos darle continuidad. Puntapié que me dio un pase-gol a los Pulgas Rodríguez, los que hicieron el movimiento peronista. Están los invitados. Vos, en el orden que vos quieras, eso ya es decisión tuya. Está Eva, está Juan Domingo y está Néstor Carlos. Sí. Definímelos según tu criterio. Yo creo que ellos son un equipo, ¿no? O sea, sin duda el gran estadista, el que genera el cambio en la Argentina, que incluye a la masa, digamos, trabajadora en la política, al que le da voz a la masa trabajadora, el que le da política al trabajador, que le da sus derechos, es Juan Domingo Perón. Que creo que ese es su mirada, y cuando uno recorre su historia, me parece que ahí está su gran fortaleza, ¿no? Haber incluido a este grupo en la democracia y dándole derechos, ¿no? Que todavía hoy se le sigue reconociendo, ¿no? Y con Eva, con su primer pareja, entendiendo a los más humildes y en este trabajo sobre los más humildes, ¿no? Una persona que nunca tuvo un cargo público, que en realidad cuando se lo ofrecieron lo renunció. Y que sin embargo hoy, con la corta vida que tuvo, porque murió muy joven, sí, de una enfermedad hoy prevenible, generó esta relación especial con la gente, con los descamisados, ¿no? con los más pobres, ¿no? Me parece que esto es una cosa importante que hay que destacar y que hoy, 70 años después de estas ideas, seguimos recordándolos y admirándolos por el momento histórico en donde crearon estas cosas, que en ese momento no eran tan pensables, ¿no? Y creo que a Néstor hay que reconocerle que muchas cosas, ¿no? Que es una persona que vuelve a enamorar a nuestra juventud de la política, vuelve a traer a la Argentina una mirada de orgullo patrio, de orgullo nacional, que vuelve con los derechos humanos. Este es el Néstor que descuelga el cuadro de Videla en ese momento, claramente definiendo, digamos, lo que iba a ser, que realmente es el Néstor de los derechos humanos, es el Néstor del pago de la deuda externa. Él pagó la deuda externa, quedamos prácticamente desendeudados después de su gestión. Es el Néstor de los superávit fiscal, superávit comercial, superávit económico. Es el Néstor de la independencia económica, de la soberanía política, ¿no? La verdad que son las ideas que del peronismo surgen, ¿no? Para mí, aparte, es el Néstor de nuestra maternidad de las Mercedes, de nuestro Hospital del Este, de nuestro Hospital de Concepción. Es un Néstor que invirtió muchísimo en el interior de la Argentina. Nosotros, de las 700 escuelas tucumanas en esos años, de 30.000 casas, de 70.000 módulos habitacionales. Así que los tucumanos le debemos mucho a él y a Cristina, y me parece que de eso se trata, ¿no? De cambiar la realidad de mucha gente, y me parece que ellos son ejemplo de lo que se puede hacer. Doctor, diputado, Pablo, gracias. Gracias a vos. A título personal, lo digo siempre esto, valoro mucho el hecho de que, si bien has estado, por supuesto, haciendo referencia en medios a nivel nacional, de Buenos Aires, de diferentes provincias, cada vez que un cronista tucumano necesitó dialogar con vos, a lo que tu agenda podía otorgar también, estuviste disponible. Y eso en esta época ha sido muy valorable, muy importante poder hablar, sobre todo, insisto, en este contexto de pandemia. Pablo Yedlin, muchas gracias. Gracias a vos, Chipi. Compañeros, compañeras, cerramos otra entrevista, otro diálogo, en este caso con el precandidato al Senado de la Nación por el Frente de Todos, el doctor Pablo Yedlin. Los abrazamos, los saludamos y nos volvemos a ver aquí, en la lista de todos. Chao.